Viva la vida con Radiovisión. Un atropellado informe golpista con el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. La Comisión de Garantías Constitucionales elaboró un informe que, a trancas y barrancas, apunta a la destitución del presidente de la República. Fuerzas como el socialcristianismo toman distancia de esta jugada. ¿Qué hará el resto de la Asamblea? Inicia el diálogo. Buena pregunta, doctor Donoso, don Pedro, bienvenido al programa. Le pregunto, el atropellado informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los papeles de Pandora contempla los justificativos jurídicos necesarios para iniciar un juicio político al presidente. Los hallazgos y recomendaciones de su informe no son compatibles con el artículo 129 de la Constitución. Escuchamos con vivo interés. Bienvenido, doctor Donoso. Diego, buenos días. Muchas gracias por la invitación, ratificando mi felicitación por los 50 años de su radio. Creo que es importantísimo, ¿no es cierto?, analizar. Primero, yo no comparto, ¿no es cierto?, la idea de que este informe pueda ser golpista o como se ha querido, digamos, plantear desde el oficialismo y desde otras voces. Creo que finalmente es un juego democrático. Que sea mal hecho, sí es real, ¿no es cierto?, es verdad, pero no creo que los juegos democráticos establecidos, digamos, en las leyes puedan entenderse como golpismo. Si bien, y yo concuerdo con usted, digamos, y no es mi especialidad y no debería estar hablando de ello, pero no creo que cumplen los requisitos finalmente para establecer una destitución del presidente, porque al alegar ellos del tema de la conmoción interna, ¿no es cierto?, sí debe haber algún rasgo de que existe una conmoción interna y que no está ligado finalmente a lo declarado por el Ejecutivo en el estado de excepción y ratificado por la Corte Constitucional, que si bien reduce el número de días de declarar el estado de excepción, ¿no es cierto?, pero no creo que ese es, de una u otra manera, en la situación de conmoción. Lo que a mí me sorprende, y que es, digamos, el ámbito de mi análisis, que es lo político, a mí me sorprende, digamos, la torpeza y la falta de estrategia política de parte de la oposición, de parte de miembros de Pachacuti e incluso de UNES, ¿no es cierto?, de lanzar un informe de esta magnitud y de una u otra manera, después de intentar contar los votos, a ver si hay una posible destitución, ¿no? Es decir, otra vez, digamos, se centran finalmente en el suceso, no analizan el proceso, ¿no es cierto?, y no logran de una u otra manera ser estratégicos. Entonces yo creo que este informe no tendrá mayores consecuencias y yo en sí mismo podría crear como hipótesis, ¿no es cierto?, el hecho de que el gobierno saldría más fortalecido de aquello, y eso es interesante porque otra vez se juega el juego de las relaciones de poder, ¿no es cierto?, y frente, por ejemplo, a un potencial paro o escalada finalmente de protestas llamados por la CONAIE, el fortalecimiento del Ejecutivo les pone a los movimientos sociales en otro juego, ¿no?, y debilita la posición de los movimientos sociales. Doctor Donoso, don Pedro, escuchamos con vivo interés. Esta mañana, al comenzar el programa, yo pues articulé un breve comentario sobre el asunto. En realidad se trata de un informe que constituye un bodrio, créame, un bodrio, incluso con faltas de ortografía. Y lo peor de todo, como esta mañana, que los correístas malévolos, como siempre, mandan por delante a doña Victoria de Sintonio, a doña Mónica Palacio, a doña Parver, mientras los verdaderos inspiradores de este bodrio, Rafael Correa y su gente, entre ellos pues Pavel Muñoz también con un bajo perfil, no dicen media palabra. Yo coincido con usted, yo creo que de esta experiencia el gobierno del señor Lasso va a salir fortalecido. Y una vez más, yo manifiesto con profunda convicción, este programa, esta emisora, no tiene compromiso con ningún gobierno, tampoco con el gobierno del señor Lasso, pero la verdad objetiva tiene que salir por delante. Doctor Donoso, el informe político de la Comisión de Garantías Constitucionales, le pregunto, ¿es un desafío abierto al presidente para ir a la muestra cruzada? ¿Qué piensa? Yo considero, digamos que quizás hay que hacer una lectura un poco más profunda y más generalizada del contexto en el que vivimos, ¿no es cierto? Me voy a tomar solo unos minutitos para esto. A mí lo que me impresionó del gobierno, ¿no es cierto?, es su capacidad de transformar el contexto, ¿no es cierto?, y de inyectar optimismo. Yo quiero aquí regresar a unos números, ¿no es cierto? Es decir, de acuerdo a estos datos, el 5 de abril el estado de ánimo presente negativo llegaba a 88.70%, una cifra inédita que es de la herencia del morenismo, ¿no? Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos nos sentíamos pesimistas del presente, una cifra nunca antes vista, y al 30 de agosto, de acuerdo a la misma encuestadora, el pesimismo cae a 35.40%. Esto quiere decir que la estrategia, digamos, de Lasso fue inyectar optimismo, ¿no es cierto?, a la sociedad, que era un poco lo que yo decía, el paraíso de la realidad.
Sin embargo, sí había o hay elementos que nos demostraban que la realidad seguía siendo un problema, ¿no? 56.390 ecuatorianos salieron del país entre enero y mayo, ¿no es cierto? Problemas de afiliados de jornada reducida para acceder a subsidios por enfermedad del IES, el coronavirus deja 9.740 niños huérfanos, publicaba La Hora, es decir, había un paraíso de la percepción y un infierno de la realidad, decía yo, ¿no? Y finalmente, la gran pregunta era, ¿hasta cuándo van a vivir esos dos mundos? Y es hasta que se encuentren. Y yo creo que empiezan a encontrarse cuando vemos las cifras actuales, más bien de octubre, ¿no es cierto?, del pesimismo, ¿no? Entonces, Click Report nos dice que el pesimismo sube al 55%, Clima Social habla de 35% y Perfiles de Opinión habla del 76%. ¿Por qué quiero decir esto que parece que no tiene relación con lo que estamos hablando? Porque esta es la cancha en la que se va a jugar finalmente el futuro político del país, ¿no? Y Lasso tiene que entender, ¿no es cierto?, que ahorita el pesimismo al aumentar, ¿no es cierto?, le da menos margen de maniobra para reaccionar, para hacer, digamos, política pública, para la gobernanza. Para mí la muerte cruzada, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con un escenario absolutamente posible en el mediano o en el largo plazo. Incluso viendo este escenario ahora también podría atreverme al corto plazo. ¿Por qué? Porque la tensión que se vive por la manera como está conformada la Asamblea no va a poderse mantener 4 años, ¿no? Entonces, claro, aquí la discusión es, pero Lasso no se va a arriesgar, ¿no es cierto?, a ir a una nueva proceso eleccionario cuando le costó tanto finalmente, ¿no? Pero hemos visto que el gobierno ha tenido la habilidad, por ejemplo, de, con el plan de vacunación, lograr un revés político a su favor, ¿no? Y eso podría ser con, por ejemplo, la situación económica que es tan compleja, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario de la muerte cruzada es un escenario real. El informe de Pandora Papers puede acelerarlo, pero yo creo que ese va a ser un escenario inevitable independientemente de lo que pueda pasar con el informe de Pandora Papers, ¿no? Es decir, con una escalada de una nueva movilización social, etcétera, por lo que le planteo, ¿no es cierto?, por el contexto en el que se vive y por la relación política tan adversa que tiene con la misma Asamblea, ¿no es cierto?, derivado incluso del nuevo método que se aplicó en la Asamblea anterior para fraccionar finalmente la representación política en el legislativo. Doctor Donoso, Pedro, escucho con vivo interés. Sus reflexiones son inteligentes. El tema esta mañana, un atropellado informe golpista. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Don Pedro, desde Madrid, España, Michelle interviene en el diálogo. Michelle, buenos días. Un saludo especial al doctor Pedro Donoso. Doctor Donoso, ¿habrá 46 firmas para solicitar al Pleno Legislativo una sesión para discutir una posible destitución del presidente? ¿O habrá legisladores incluso del correísmo y Pachacuti que se den cuenta de que esta es una apuesta riesgosa? Buenos días, Michelle, qué gusto oírle. Yo creo que en efecto sí habrá las firmas para que se dé la sesión, que no es lo importante, ¿no? Es decir, lo importante es que haya las firmas para la destitución, y ese es el error que comete, digamos, quizás del correísmo y algún sector de Pachacutic, al no calcular finalmente el lanzar esta bomba que es tan fuerte, ¿no es cierto?, y no haber calculado la posibilidad de que se convierta en un escenario real, ¿no? Yo creo que el más beneficiado de que hayan esos 46 votos debería ser el gobierno. Yo creo fervientemente que el presidente Lasso debería ir a la legislatura, ¿no es cierto?, y acabar finalmente con un proceso de construcción mítica, porque esto es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, más allá de las consideraciones jurídicas, que yo no soy experto en eso y no mal podría ser al referirme a ello, pero finalmente un hecho político como esto tiende a construir mitos alrededor, y no es digamos, es absolutamente necesario que el actor principal, es decir, el presidente de la República, termine con esos mitos, desmitifique. Y qué mejor finalmente que tomar los toros por los cuernos y presentarse a la legislatura como un ejercicio real de la democracia, ¿no es cierto?, y aclarar estos mitos, ¿no? Incluso en la metodología que nosotros usamos, nosotros dividimos entre mitos y aforismos. El aforismo, a diferencia del mito, ya es una verdad instalada. Y el aforismo no puede ser desmontado solo con discursos, tiene que ser desmontado con acciones. Y una acción muy, digamos, representativa de aquello sería que el presidente, digamos, comparezca ante la Asamblea, independientemente incluso de que haya los 46 voluntades, ¿no? O sea, yo creo que una muy buena jugada política debería ser que el presidente pida a la Asamblea ser recibido. No hay que olvidar que para la destitución se necesitan más de 90 votos, ¿no? Y haciendo matemáticas, porque al final la política se trata de las matemáticas y de los votos, digamos, la oposición no tiene esos votos para lograr la destitución. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso. Pedro, ayer mediante comunicado, el Partido Social Cristiano se deslinda
de cualquier acción que busque la destitución del presidente al margen de la ley. Le pregunto, ¿qué cree usted que harán otras fuerzas políticas? ¿Qué cree usted que harán otras fuerzas políticas? Lo que sucedió ayer con el Partido Social Cristiano, primero demuestra la habilidad del Partido Social Cristiano de leer la política, ¿no? Cuando se dio, digamos, se rompió esta alianza, que en mi criterio era una alianza natural, no estoy diciendo si es buena o mala, no voy a hacer un juicio de valor, sino que era natural finalmente, ¿no? Con su aliado natural, que incluso le ayudó al movimiento Creo a llegar a la presidencia, ¿verdad? Cuando se rompe esa alianza, de una u otra manera yo planteé un escenario hipotético de que ahora el Partido Social Cristiano va a cotizar, políticamente hablando obviamente, mejor sus votos. Y yo creo que con la movida de ayer cotiza mucho más esos votos, ¿no? Es decir, le plantea finalmente al oficialismo la necesidad de contar con ellos, pero además la necesidad de decirles, miren, yo rompo el mito que el presidente de la República en una desafortunada entrevista planteó como el triunvirato de la conspiración y demuestro que no estoy, digamos, de la conspiración y que hago oposición. Creo que con eso, digamos, genera muchísimo más valor realmente sus votos y le ponen una nueva, en un nuevo puesto de relación política con el gobierno. ¿Qué harán los otros movimientos? La izquierda democrática es evidente que no, digamos, plegará finalmente una destitución, y eso se vio, ¿no es cierto?, porque también la política hay que analizarlo, no solo el hecho puntual, sino los hechos que le precedieron y los hechos que finalmente le antecedieron, ¿no? Y claro, y los votos de Creo para Yesenia Guamaní como vicepresidenta de la Asamblea demuestran que de una u otra manera sí hay un diálogo y hay un pacto con la izquierda democrática que puede activarse dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Entonces, y es por eso finalmente que incluso la ley recae en donde Vilma Andrade es vicepresidenta, ¿no? Entonces, creo que no habrá los votos, creo que el resto de bancadas, que no quedan más, además, la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano no plegarán, por lo tanto, digamos, esta postura no pasará y fortalecerá definitivamente al gobierno. Y notable interés proceder con usted. Sí, no hay que olvidar que el Partido Social Cristiano, cuyo máximo líder es Jaime Nebot Saadi, es un movimiento con una trayectoria, con su propia agudeza política, con su propia capacidad de cálculo y, por cierto, con un pensamiento que en definitiva no se presta a ningún tipo de conspiración. Bien por el Partido Social Cristiano. Pedro, le pregunto, ¿quién pierde más y quién pierde menos si los principales poderes del Estado van finalmente a un proceso de muerte cruzada? Insisto, ¿quién pierde más y quién pierde menos si los principales poderes del Estado van finalmente a un proceso de muerte cruzada? Le escuchamos. Es una pregunta muy compleja, ¿no es cierto? Yo lo único que pretendo hacer es una lectura de contexto y plantear escenarios, ¿no? Y con eso hacer una conclusión. Porque ese finalmente es el trabajo de un analista, ¿no es cierto? Es difícil, o digamos, es contradictorio que un analista plantee opiniones. Yo intento como leer, ¿no es cierto? En mi criterio hay tres escenarios, ¿no es cierto? El principal finalmente es que una muerte cruzada provoque que durante 6 meses, ¿no es cierto?, la tensión social suba, ¿no? Y esto de una u otra manera perjudique al gobierno, ¿no es cierto?, que es de una u otra manera el único candidato claro que podríamos visualizar en el corto plazo, ¿no? Yo creo que ese escenario es de menor probabilidad. Hay un escenario finalmente de media probabilidad, ¿no es cierto?, que igual una muerte cruzada finalmente siga manteniendo esta latente relación, ¿verdad?, y que de una u otra manera se acelere el proceso eleccionario, ¿no es cierto?, y que ahí sí, digamos, del emergimiento de outsiders como el mismo Herbas, por ejemplo, como el mismo Yacu Pérez, sean los beneficiarios, que yo creo que es un escenario de mediana comprobación, y yo creo que el escenario más probable en nuestro criterio, después de la lectura que hemos hecho, es que el gran ganador sea el gobierno, y voy a plantear 3 argumentos. El primero finalmente es que, ¿no es cierto?, todos los movimientos ahorita están desarticulados en el sentido de enfrentar un proceso eleccionario, ¿no? Yo pregunto, ¿quién sería el candidato de UNES, por ejemplo? Es muy difícil, ¿no es cierto? UNES dejó morir a su figura Andrés Darauz con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Pues no se vería como un candidato fuerte, de una u otra manera está en un proceso de reestructuración, entonces no creo que sería un rival fuerte. El Partido Social Cristiano yo no visualizo quién pueda ser su candidato presidencial, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que en ese argumento el único listo sería el gobierno. El segundo punto es que no hay que olvidar que el gobierno sería el Estado candidato, ¿no? Es decir, que tendría la posibilidad, ¿no es cierto?, moralmente o legalmente, esa es otra discusión, pero políticamente tendría la posibilidad de utilizar la estructura del Estado como plataforma para hacer, digamos, proselitismo. Y el tercer punto es que podría, de una u otra manera, en esos 6 meses, poder gobernar con decretos ley que le facilite la posibilidad de implementar su plan de gobierno y con ello alcanzar resultados que puedan mejorar, por ejemplo, la situación económica. Por lo tanto, con base a estos 3 escenarios, yo creo que
el más beneficiario podría ser el gobierno en un proceso de muerte cruzada, sobre todo por el contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? Doctor, ¿qué objetivos políticos específicos movilizarían al correísmo, de ser el caso, a azuzar un escenario de muerte cruzada? Yo creo que el correísmo no le conviene, no sé si se dan cuenta o no, ¿no es cierto? Pero no creo que le convendría llegar a un proceso de muerte cruzada. Ni al correísmo, ni a la izquierda democrática, ni a Pachacutic, ¿no es cierto? Estos dos últimos quizás porque se dan cuenta que la representación que ahora tienen en la legislatura no van a volver a repetirla finalmente, ¿no? Es decir, siempre los hechos políticos son la sumatoria de contextos, ¿no? Y eso no hay que desconocer, es decir, hay que analizar bien cuál es el resultado o por qué es el resultado que logró la izquierda democrática y Pachacutic, que no creo que se vayan a reeditar. Pero finalmente yo creo que el correísmo también está en esta disyuntiva y en esa gran discusión, porque están restableciendo toda una reestructuración de su movimiento, con una presidenta del movimiento nueva, digamos, visitando provincias como hemos visto en los medios de comunicación. Entonces, si están en un proceso de reestructuración, el iniciar todo una carrera electoral, digamos, yo creo que no les beneficia finalmente, ¿no? Entonces, por eso decía, si ponemos paños fríos, digamos, al debate, creo que el único beneficiario sería, de una u otra manera, el gobierno. Y esta también es quizás un análisis polémico que me ha resultado crítica, pero yo creo que no es tan, digamos, negativo para el país, finalmente, una muerte cruzada. Primero, porque no creo que se afecte a la institucionalidad. La muerte cruzada es una herramienta que está en la Constitución y que podemos tomar mano de aquello, ¿no es cierto? Y segundo, yo creo que siempre las soluciones de institucionales son una válvula de escape para la tensión social. Entonces, no creo que sea, digamos, tan negativo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que el gobierno sería el gran beneficiario y de una u otra manera, ¿por qué no? Al tener una válvula de escape a la tensión social, de una u otra manera también la calma y la paz social podría, de cierta manera, regresar, digamos, al país, ¿no? La muerte cruzada es una opción constitucional, pero para mí constituye una arma de doble filo. Doctor Donoso, don Pedro, se nos quedan un par de preguntas, pero estaremos dialogando en el futuro. Nuevamente un abrazo cordial para usted, gracias por su felicitación, un saludo a su gente y estaremos charlando en el futuro como acabo de estar. Gracias, Pedro. Para servirle, Michelle, Diego, encantado y felicidades nuevamente. Viva la vida con Radiovisión. 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 Radiovisión.